Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en el día 49. Es hermoso, hermanos, ver cómo por la gloria del Señor avanzamos en la lectura de su palabra. Hoy, hermanos, vamos a estar leyendo dos capítulos, capítulo 14 y 15 del libro de Números. Vamos a obviamente hacer consecutiva la lectura. Vamos a continuar con lo de ayer, así que espero que tenga el contexto de ayer presente porque nos va a ayudar a entender lo de hoy. Si usted no ha visto la lectura de ayer, yo le aconsejaría que primero vea el video de ayer para luego ver el video de hoy, porque el contexto de ayer te va a ayudar a entender mucho mejor lo de hoy, ¿sí? La explicación de ayer. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, hermanos. Capítulo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo del medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra: estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día y en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que le había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles.
Mañana ustedes vuelvan y partan para el desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Desierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto, según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra. 40 días, por 40 días llevarán su culpa, un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a los que Moisés envió a reconocer la tierra, y volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Cuando Moisés habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró mucho, y se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte, y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Pero Moisés dijo: ¿por qué entonces quebratan ustedes el mandamiento del Señor? Si esto no les saldrá bien, no suban, no sea que sean derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a usted y caerán a espada por cuanto se han negado a seguir al Señor. Y el Señor no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor, ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron sobre los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, e hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: cuando entren en la tierra que yo les doy por morada, y presenten de vacas o de ovejas una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en su fiesta señalada aroma agradable al Señor. Entonces el que presente su ofrenda traerá al Señor una ofrenda de cereal de 1/10 de un efá de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite. Tú prepararás vino para la libación, 1/4 de hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. Por un carnero prepararás como ofrenda de cereal 4.4 litros de flor de harina mezclada con 1.2 litros de aceite, y para la libación ofrecerás 1.2 litros de vino como aroma suave al Señor. Cuando prepares un novillo como holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o para las ofrendas de paz al Señor, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de 6.6 litros de flor de harina mezclada con 2 litros de aceite, y ofrecerás como libación 2 litros de vino como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Y así se hará con cada buey o con cada carnero
o con cada uno de los corderos o de las cabras, según el número que ustedes preparen. Así harán con cada uno conforme a su número. Todo nativo hará estas cosas en esa forma al presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Y si un extranjero reside con ustedes o uno que esté entre ustedes por sus generaciones y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacen ustedes, así lo hará él. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes, un estatuto perpetuo por sus generaciones. Como ustedes son, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Después el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra donde yo los llevo, será que cuando coman de la comida de la tierra, elevarán una ofrenda al Señor. De las primicias de su masa elevarán una torta como ofrenda de la era, así elevarán de las primicias de su masa darán al Señor una ofrenda por sus generaciones. Pero cuando ustedes yerren y no observen todos estos mandamientos que el Señor ha hablado a Moisés, todo lo que el Señor les ha mandado por medio de Moisés desde el día en que el Señor dio mandamientos en el futuro por todas sus generaciones, entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente y sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los israelitas y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda y una ofrenda encendida al Señor y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error, será perdonada toda la congregación de los israelitas y el extranjero que reside entre ellos. Pero sucedió a todo el pueblo por error. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peque inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, ustedes harán una sola ley para que haga algo inadvertidamente, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque han despreciado la palabra del Señor y han quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado que debería hacerse como él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le hará muerte, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento, y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. También el Señor habló a Moisés y dijo: habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni aún su corazón, ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos, y serán santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Hemos leído ya nuestra lectura número 49, números 14 y 15. Y bueno, hermanos, ¿por qué les decía que es importante la lectura de ayer? Porque esta es la continuación. Número 14, hermanos, vemos que la incredulidad acá ya en el capítulo 14 explota.
después del informe, recuerdan el capítulo 13 de los espías, ellos lloran y acusan a Dios, quieren volverse a Egipto, rechazan a Moisés y a Aarón, quieren matar a Josué y a Caleb. Entonces, ¿qué hace Dios? Juzga a esa generación. Y en esa, donde Dios los juzga, les dice que no entrarán, que vagarán por el desierto. Entonces Dios los perdona, pero el juicio permanece. Y ya en el número 15, después de ese juicio que Dios hace, Dios da instrucciones del culto. Y como, es decir, cultos de cómo deberían comportarse durante la liturgia y en su vida santa, en su vida de santificación. Dios regula ofrendas, distingue el pecado por error versus el pecado deliberado, reafirma el sábado y da los flecos como recordatorio de la ley. Entonces, hermanos, todo lo que vemos acá en estos dos capítulos es que hay futuro, pero con obediencia. Entonces es importante entender esto, de qué se trata. Número 14, Dios juzga a este pueblo que se rebela. Y número 15, Dios da instrucciones, ¿sí? Después del juicio de cómo hacer las cosas, de cuánto debían dar ofrenda, cómo comportarse dentro de la liturgia del tabernáculo y cómo comportarse, ¿cómo se llama? En su vida diaria de santificación. Ahora, hermanos, entendiendo de que estos dos puntos se tratan de esto, es importante entenderlo. ¿Sabes? Siempre lo hago así de manera general porque quiero que usted entienda de manera narrativa, de manera contextual de qué se trata. Para cuando doy esos puntos, para que usted entienda el porqué de algunas cosas que se tratan en los capítulos, tenga el contexto. ¿Bien? Entendiendo eso, hermanos, ¿cuál es el contexto? Es decir, ¿de qué se trata? Número 14 y 15. Voy a nombrar algunos puntos. Por ejemplo, empecemos en el capítulo 14. Vemos cómo la incredulidad se vuelve rebelión. Hermanos, el pueblo quería otro jefe. Es decir, lo que les llevó a incredulidad, no creer la promesa de Dios, porque creyeron más al informe de los hombres, a la palabra de los hombres, al reporte de los hombres que a la promesa de Dios, que había dado a sus padres. Entonces podemos ver, hermanos, que la incredulidad, porque habían rechazado a Dios, se vuelve ahora rebelión. Querían cambiar al jefe, que en este caso es Moisés, y al que sigue Aarón. Querían volver a Egipto, querían apedrear, matar a Caleb y a Josué, que fueron los que trajeron el reporte. Hermanos, mal. Entonces es importante entender, hermanos, lo primero, que la incredulidad no es solo no creer en Dios. Los incrédulos se rebelan contra Dios. Acá vemos cómo ellos se rebelan. Pero si nosotros cuando vemos un incrédulo que uno dice, bueno, pero el pecado de algunos es que simplemente es incrédulo, no cree y ya, pero no se mete con nadie. No, hermano, hay que acercarse y ver a esa persona. Porque la incredulidad siempre se vuelve rebelión contra Dios. Entonces, lo segundo, hermanos, que es algo de admirar, es cómo la fe verdadera habla. Cómo las personas llenas de fe hablan, aunque se queden solos. Aquí vemos a Moisés y Aarón hablando al pueblo de Dios. Vemos a Josué y Caleb hablando al pueblo de Dios. Aun cuando ya eran los que habían quedado, todos se habían revelado, todos habían vuelto su corazón al Señor. Y me recuerdo, por ejemplo, a Esteban, Hechos 7, cuando quedó solo ahí. Estaba solo. Todos los demás se tapaban los oídos, se apretaban los dientes, rechinaban los dientes de la ira por la palabra de Dios que estaba enseñando a Esteban, y lo mataron. Entonces esa escena, hermanos, que vemos en Esteban, que hicimos en Hechos 7, la estamos viendo acá. Es la misma escena. Es decir, que lo que cuando Pablo les llama a los fariseos, dice, ustedes son
hijos del diablo como sus padres que mataban a los profetas. Es el mismo corazón, la misma actitud. Por eso hablar con un judío, sobre todo un judío religioso, porque hay judíos que son mundanos, hermano. A veces tenemos una mala percepción que no, los judíos todos son creyentes, todos son que siguen la Torá y no, hay judíos mundanos, hermano. Yo conozco una re mundana, nada que ver con la fe. Pero el judío religioso que se consagra, hermanos, estos textos es luz para ellos, alumbrarlos a ellos. Así que, hermanos, Aarón y Caleb decían algo que es Aarón y Josué, Caleb y Josué decían algo que es impresionante. Y era ese hermano que ellos decían, no miren la fuerza del enemigo. Ese no es el problema, porque ¿qué hizo el pueblo por el informe? Mirar la fuerza del enemigo. Y decidieron rebelarse contra él. Y ellos dijeron, no miren la fuerza del enemigo. Ese no es el problema no es que nuestros enemigos sean muy fuertes, más fuertes que nosotros. El problema es que ustedes se rebelen contra Dios. No se rebelen, es lo que yo le hice. Si Dios está con nosotros, nosotros vamos a conquistar. Entonces el problema, hermanos, que el creyente debe entender, que la iglesia debe entender, no es lo complicado de la situación, del enemigo, la adversidad. No. Es que tú te rebeles, que tu corazón se rebele contra la voluntad del Señor. Eso es lo que hay que cuidar. Por eso dice Josué y Caleb, no se rebelen, Dios está con nosotros. Lo otro, hermanos, a nombrar es que obviamente lo mismo volvemos a lo que decía de Caleb, que se vuelve la rebelión. Esta rebelión se vuelve con violencia porque cuando no se tolera la corrección, Caleb y Josué comienzan a corregirlo, no lo toleran, los llama, Caleb y Josué los llaman a obedecer, a que no se rebelen. ¿Y qué sucede? La violencia. Por eso mataron. Entonces este punto que estoy dando, hermano, cuando la gente no acepta corrección, viene violencia. Nosotros debemos guardar nuestro corazón. Porque cuando nos corrigen muchas veces lo que viene a nosotros es violencia, es ira. No queremos la corrección, no aceptamos la corrección. Entonces lo que nos lleva a ser violento. No decir, bueno, yo tal vez nunca he golpeado a nadie, pero tal vez sí lo has tratado mal, lo has insultado, has tenido una mala actitud con el que te está corrigiendo. Entonces, cuidemos, hermanos, cuidemos eso porque es importante que sepan que la incredulidad, hermanos, que el que corrijan trae violencia. Bueno, hermanos, lo otro es que vemos que algo que pudiésemos llamar perdón con disciplina, es decir, Dios perdona, o como decíamos en el capítulo 13, perdón con justicia, ¿sabes? Que es lo mismo que se va acá. Es decir, Dios perdona, pero disciplina, la disciplina fue no entrarán. Van a vagar por el desierto. Los mayores a 20 años no entran. Y aquellos que ustedes dijeron, dijo Dios, que serían cautivos, que serían presas para esas naciones, ellos tomarán la tierra. Ellos recibirán la tierra que yo le prometí a sus padres. Entonces, hermanos, Dios perdona. Pero no necesariamente, hermanos, es que no te discipline. Dios es el que ama, disciplina. Dios es el que toma y recibe como hijo, disciplina. Dios a su pueblo disciplina. Las demás naciones Dios las puede dejar así. Uno puede decir, pero yo no le estaba haciendo nada. No son su nación. No es su pueblo. No son sus hijos. Así que, hermanos, eso nos debe llamar a la reflexión. Ahora, el capítulo 15, hermanos, Dios afirma algo. Es decir, hay futuro y orden. Y Dios lo que ve es que da leyes de ofrendas para que cuando estas personas entren a la tierra prometida, es decir, para confirmar, Dios da leyes para ese momento, para que ellos recuperen la confianza de que ellos van a entrar a la tierra prometida. Entonces esas leyes confirman que hay un futuro, confirman que van a tener la tierra prometida, pero no como ellos quieran, no como se les dé la gana, sino en sujeción, según el orden de Dios, como Dios quiere. Por eso Dios da leyes de ofrenda,
Pero sí, mira, cuando entren en la tierra, me harán esta ofrenda de esta manera tal, tal, tal. Entonces cuando ellos lleguen, no van a hacer lo que quieran. No es como ustedes quieran. Yo les voy a dar la tierra. El futuro va a ser así. Pero no como ustedes quieran. Por eso, hermanos, es que es importante tener presente esto. Ahora, hay dos clases de pecado, que por lo menos vemos acá, sobre todo del capítulo 15, del versículo 22 en adelante, que vemos. Y es, por ejemplo, hermanos, el error, la inadvertencia, es decir, hay un camino de expiación. Pero hay otro pecado que es a mano alzada, que es ese pecado deliberado, despreciador. Nuestros pies, hermanos, es desprecio de la palabra de Dios. Entonces, hay gente que puede pecar y equivocarse, que es como un verdadero creyente peca, es decir, se equivoca. No es que no sea culpable, no es que no quiso hacerlo, no es que no fue culpa de él el pecar, fue su culpa y debe arrepentirse. Pero es un pecado por error, no es un pecado deliberado, no es porque desprecien al Señor, porque son débiles y necesitan estar más conscientes, se descuidaron. Entonces, cuando un verdadero creyente cae, esto es lo que pasa en su vida. Quiere volver al Señor, quiere arrepentirse, se da cuenta que se descuidó y fue un imprudente y por eso ha pecado. Entonces, mira, el otro es deliberado, hermanos, el otro es porque aborrecen a Dios. Entonces lo hacen porque es aborrecible ante el Señor. Y ya, hermanos, para terminar en cuanto a estos puntos, tengo más anotados, pero doy algunos nada más como o los que me parecen más importantes para traer luz, o bastante luz a este capítulo 14 y 15. Y es, hermanos, de que en el caso del sábado, cuando habla de estos dos recortorios del sábado y de los flecos de la vestidura, el sábado enseña, hermanos, de que Dios toma en serio su señal de pacto. ¿Sabes? Dios da una señal de pacto y Dios la toma en serio. Así que por eso es que vemos que Dios la restituye. Pero los flecos, hermanos, es una ayuda visible para nosotros. Nosotros es bueno eso, porque ayuda a recordar y obedecer. Y para no seguir nuestro corazón y ojos, no inventar una religión a nuestro gusto. Entonces, los flecos eran para que viéramos cómo debíamos conducirnos. Eso es lo que representa. Y no que nos debemos llevar como a mí me parece, como mi corazón lo dicta de que debe ser. Así que vemos, hermanos, en el capítulo 14, que explota la incredulidad y se revela con violencia contra Dios y su pueblo. Y en el capítulo 15 que el Señor, hermanos, los perdona. Sí, los perdona, pero con disciplina. Mantiene fielmente la disciplina. Así que bueno, hermanos, con esto creo que nos puede traer mayor entendimiento de lo que hemos leído. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender, a comprender y sigamos avanzando con este propósito de leer toda la Biblia en el 2026. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra. Hemos leído número 14 y número 15. Gracias, Señor, porque tú hablas a nosotros. Nos damos cuenta, Señor, de que tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios maravilloso. Así que, Señor, obra en nuestro corazón para que nosotros, Señor, descansemos en ti, entendiendo, Señor, que eres tú quien nos guía, entendiendo, Señor, que eres tú el que nos perdona, pero entendiendo, Señor, que tú puedes perdonar y mantener la disciplina para nuestro bien, pero sobre todo, Señor, para tu gloria. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido hoy mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta oración que hemos pedido, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Y nos vemos mañana en la lectura número 50. Gloria.